Esta de Henry Pérez es Barbara Houseman, directora de voz del Teatro de Inglaterra, entrenadora de voz de actores, ejecutivos, conferenciantes y algunos miembros del Parlamento inglés. Bienvenida a Colombia, al educativo de la Universidad Corporativa de Henry Pérez y Asociados, y gracias por aceptar esta invitación para contribuir con la nueva sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo. Bárbara, bienvenida. Hola. I want to apologize. I'm afraid I can't speak Spanish. So I think por no poder hablar español. So Felipe will translate for me. Entonces van a traducir por mí. Okay. So the present circumstances are challenging, but they do also offer opportunities. As we all know, opening up what can be taught online, finding out that much more can than we thought. Las circunstancias actuales son difíciles, pero también ofrecen muchas oportunidades. Abrirse a lo que se puede enseñar en línea ofrece muchas opciones. And allowing greater access, global access. Por ejemplo, permite un mayor acceso a una audiencia global. To share knowledge and ideas. Para compartir conocimientos e ideas. To teach, to coach and inspire. Para enseñar, entrenar e inspirar. And to learn, to grow and adventure. Y para aprender, crecer y aventurarse. Mm-hmm. So what are the vocal challenges involved in using the voice on the web? Así que, ¿cuáles son los desafíos vocales involucrados en el uso de la voz en la web? And what are the tools that help us meet those challenges? ¿Y cuáles son las herramientas que nos ayudarán a cumplir con ellos? One of the first challenges is actually our position within the screen. El primer reto es ubicarnos dentro de la pantalla. It's not a vocal challenge as such, but it does affect how we are received. No es un reto vocal como tal, pero sí afecta o impacta la manera que el público nos recibe. So if the screen is like this, so it's cut off here and we can only see the face. Si la pantalla, por ejemplo, en la pantalla solo se puede ver la cara. That can rob us of the body language that we get from the upper body. Nos puede robar del lenguaje corporal que provee el torso. Okay. So now let's move to things more related to the voice. Continuemos con temas que se relacionan a la voz. And the first is feeling at ease. El primer tema es sentirse a gusto. Because when we feel at ease, the voice sounds more at ease to the listener. Porque cuando nos sentimos a gusto, la voz suena mucho mejor para la audiencia. And it's very often the case that people can feel very self-conscious online because they're aware of the camera looking at them. Muchas veces las personas pueden sentirse cohibidas de sí mismas porque la cámara les está apuntando. So how do we remove self-consciousness? Entonces, ¿cómo combatimos el sentirse cohibido? The more you can put your focus on the person you're talking to or the people. Mientras se enfoque más en la gente que está hablando. Sort of asking yourself, how are they or what do they need? Centrándose en el oyente, preguntando cómo están ellos, qué necesitan. Rather than how am I doing or what do they think of me? En lugar de enfocarse en preguntas como ¿cómo estoy yo? ¿Qué piensa mi público de mí? The better. Es mucho mejor. And if somebody is really nervous, then even looking at the color of somebody's hair or the hairstyle or what clothes they're wearing, anything that keeps your attention off you as the speaker. Entonces, si alguien se siente avergonzado,
Concentrarse en el color del cabello de alguien, por ejemplo, puede volver a reenfocar al conferencista. Okay, so now we're going to look at vocal health. Proseguimos y vamos a examinar la salud vocal. Often, when speaking online, people don't use their whole voice, their whole body. They maybe just speak from the throat. Muchas veces cuando las personas hablan en línea, no usan todo su cuerpo, solo usan su garganta. Mm-hmm. And so the voice can tire. Entonces la voz se cansa. So how do we avoid that? Entonces, ¿cómo evitar esto? A useful but rather silly, maybe seeming exercise is to practice on one of two sounds, either brr or v, because these allow the voice to be more connected to the body. Un ejercicio que puede sonar un poco tonto, pero es muy útil, es concentrarse en dos sonidos, el brr y el f, que ayudan a conectar a la voz con el cuerpo. If some people find it very hard to go brr because of tension, so you can just ease off with the fingers. Si usted siente que el sonido brr le hace generar mucha tensión alrededor de las mejillas, usted puede aliviar esa tensión con sus dedos. So how you practice is you think of the phrase you want to say, but you actually do the sound. Entonces, la manera de practicar es pensar en lo que se quiere decir, pero vocalizarlo con ese sonido. For example, Por ejemplo, if I want to say good afternoon, my name is Barbara Houseman and I am going to speak about voice on the web. si, por ejemplo, yo me presento y digo, buenas tardes, soy Barbara Houseman y estoy hablando acerca de la voz en la web, I would think that, lo pienso, but I would say brrr, brrr, brrr. y básicamente es decir la misma frase con el sonido brr. Or Y ese es el sonido alterno. then you can alternate between the sound and the actual text. Después usted podría alternar entre el texto y el sonido. For example, Por ejemplo, brrr, good afternoon. And you're checking that the sound brrr, and the words good afternoon feel like they come from the same place. lo importante de este ejercicio es revisar o examinar que el sonido brr y la palabra que se dice vengan del mismo lugar del cuerpo. And the same if you're doing my name is Barbara Houseman. Lo mismo aplica con el otro sonido. So that obviously you would do for practice, not in front of people. Por favor, haga esto practicando. Nunca lo haga enfrente de una audiencia. But you could just warm up before you went online just by or just to get the whole body going. Pero esta es una muy buena técnica para calentar justo antes de que usted entre en línea para calentar el cuerpo. Another thing that sometimes happens on the web Otra cosa que pasa cuando se habla en la web is because we are trying to communicate with somebody who we perceive as being far away. es porque como nos estamos comunicando con alguien que nosotros percibimos está muy lejos, We sometimes end up pushing. terminamos empujando o presionando. And this can both be tiring and it can also push the audience away. Y esto puede generar un poco de fatiga, pero también puede alienar a la audiencia. So thinking of bringing the audience to you rather than going out to them. Entonces es mejor pensar en atraer a la audiencia en vez de ir hacia ellos. Gives you more ease.
hace sentir al conferencista más cómodo It also gives you more gravitas. y da mucha más seriedad. And it allows people to be really drawn into what you're saying, even if you're being very excited. Y permite que las personas sean mucho más atraídas a lo que se está diciendo, incluso si la persona que está hablando está muy emocionada. So instead of all of this happening, Entonces, en vez de mover el cuerpo, you can still be very enthusiastic, very passionate, but it's more grounded. entonces se puede ser mucho más entusiasta, pero de una manera más centrada. So let's move on to engagement, how we keep the audience engaged. Continuamos con el asunto de compromiso, de cómo mantener la atención de la audiencia. Sometimes, especially if you can't see your audience, Muchas veces cuando no se puede ver la audiencia, there's a tendency to just speed up hay una tendencia de acelerar and not give the audience a time to take in what you're saying. y no darle a la audiencia el tiempo para procesar lo que se acabó de decir. So this exercise can help. Entonces, este ejercicio puede ayudar. So you take a ball, a soft ball, Se puede tener en su posesión una pelota antiestrés or you can roll up a pair of socks to make a ball. o hacer una bola con las medias. And then you practice saying one phrase, and then you throw the ball at the wall and catch it, and then you say the next phrase. Y se puede practicar básicamente diciendo una frase, luego tirando la bola y continuando con la siguiente frase. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Good afternoon. My name is Barbara Houseman, and I'm going to talk to you today about voice on the web. El ejemplo es, buenas tardes, se hace un lanzamiento. Mi nombre es Barbara Houseman, se hace otro lanzamiento. Y voy a hablar de usar su voz en la web. Now, obviously, this is only when you're practicing, not in front of people. Otra vez, esto es de manera de práctica, no lo haga en frente de una audiencia. But it allows you, your brain, to think in sections rather than just one long stream. Pero le permite a su cerebro pensar en secciones en vez de pensar en algo interminable. Another thing that's very important in engagement is eye contact, really talking to the camera, talking to the screen, rather than getting lost in notes or so that we get that human connection. Una parte muy importante del compromiso o de la conexión es tratar de enfocarse en la cámara en vez de enfocarse en distracciones o notas para que así la audiencia pueda estar un poco más conectada. And the last couple of things are to do with energy and expression. Los últimos temas serían en relación a la expresión y la energía. Because what keeps an audience engaged is variety. Porque lo que mantiene a una audiencia conectada es la variedad. A variety of pace. Variedad en ritmo. And variety of pitch. Y variedad de tono. So one thing that can help is going through a presentation and giving each bit a different mood. Entonces, lo que puede ayudar en este caso es darle a su presentación una sensación, un sentimiento diferente. So rather like in a story or a film. Entonces, como en una narrativa o en una película. Maybe it starts as a mystery. Su charla podría comenzar como un misterio. And then there's a little bit that is very factual. Y luego hay una parte, una sección que es de datos. Like a documentary. Como si fuera un documental. And then another little bit might be more like a horror movie and a bit frightening, although hopefully not too scary. La parte que le continúa puede ser como una película de horror,
un poco más misteriosa, pero esperamos no asustar a la audiencia con esto. And then another bit might be a bit lighter and more comedic. La siguiente parte podría ser un poco más ligera y tirando hacia la comedia. And another bit might be action and really moving a little bit faster. Y la siguiente parte podría ser como una película de acción en donde nos movemos más rápido. Obviously, the mood has to fit the communication, what you're trying to say. Lo que queremos es que lo que se está diciendo concuerde con el sentimiento de lo que se quiere decir. Mm-hmm. So, a last way, a thing that's very important in any communication, whether it's online or person to person. El último punto, que es muy importante para la comunicación en línea o entre personas, is passion. es la pasión. When we're passionate about something, it is contagious. Cuando nosotros estamos apasionados acerca de algo, esa pasión es contagiosa. Mm-hmm. Gabrielle Roth once said, "When we are fascinated, we are fascinating." Como dijo Gabriel Roth, cuando estamos fascinados, somos fascinantes. And so remembering, especially if you have to talk about something you've talked about a lot of times before. Entonces, el punto es recordar, así sea que cuando usted esté hablando de algo de lo que usted habla usualmente, to re-find your passion. El punto es volver a encontrar su pasión acerca de ese tema. So, thank you for your time. Muchísimas gracias por su tiempo. It's been an honor to be part of this launch. Es un honor ser parte de este lanzamiento. If you want to find out more, to do more work, there are a couple of ways you can do this. You can go to my website. Si usted quiere profundizar en este tema y trabajar, hay un par de métodos que sugiero. El primero sería ir a mi website, which is just myname.com. El cual es solo mi nombre con el .com agregado. But perhaps more importantly, o de pronto de manera más importante, you can enroll on some of the courses of Henry Perez y Sociales, which I am delighted to support and recommend. Usted podría inscribirse en los cursos que ofrece Henry Pérez y Asociados, los cuales yo apoyo y también hago parte de. Profesora Bárbara, mil gracias por habernos acompañado.